Vamos a ver esto del equilibrio químico ácido-base. Y aquí vamos a explorar algunas cosas que se conocen y disipar algunas dudas que se presentan en esto de aquí. Vamos a ver la introducción, el equilibrio iónico, definiciones, la escala del pH y equilibrio y solubilidad de sistemas acuosos. ¿En qué parte de lo de interés utilizamos este término equilibrio? Pero claro, habíamos dicho de que normalmente los sistemas en el medio ambiente son, el escenario es la parte líquida, sobre todo el agua, ¿no? Por eso la evaluación, el estudio se hace siempre en los llamados sistemas acuosos. El agua natural, para empezar, es la parte más liviana de estudio, el agua natural, pero la mayor parte son las aguas cargadas de contaminantes, de mucho material ahí. Entonces, y vamos a ver aquí el significado del equilibrio químico. ¿En qué sección, en qué área tiene incidencia esto? Dice, para comprender el significado de equilibrios es conveniente recordar en los sistemas de reacciones químicas hay un tipo de reacciones que se conocen las llamadas reversibles e irreversibles. Y aquí dice, el equilibrio químico se centra en el estudio de las reacciones reversibles. Entonces, el equilibrio, nos olvidamos de las reacciones irreversibles y nos centramos en esas que se llaman reversibles. Bien, y las reacciones reversibles se dan en cierto número de sustancias que tienen la conducta de estar presentes en un escenario acuoso. Y estas son las sustancias orgánicas. Entonces, y en el segundo es la parte del equilibrio iónico, se refiere a sistemas de equilibrio pero en fase acuosa, líquida, aquellas que comprenden las soluciones acuosas con el agua. Porque si bien es cierto, las reacciones reversibles pueden atribuirse al estudio de compuestos orgánicos, sin embargo, para que una sustancia orgánica tenga una actividad dentro de un escenario, por decir, se degrade, su comportamiento sea la degradación, porque la degradación no viene a ser más que la transformación, es sinónimo de una reacción de cambio, solo que en el tema ambiental se utiliza la degradación o biodegradación porque está vinculada con los seres vivos. Entonces, para establecer que una sustancia orgánica se convierte en otra o se degrada en otra, de por sí sola no es posible. Siempre tendrá que haber un medio de reacción. Y ese medio de reacción generalmente son las sustancias inorgánicas. A ver, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en su química orgánica, que lo llevaron, normalmente es como yo les digo a los estudiantes que les estoy enseñando ese curso, que lo que tienen que potenciar es su memoria. Porque la memoria se atribuye a resolver lo siguiente. Una reacción química orgánica tiene un cierto tipo de reactivo que es específico. Por ejemplo, la hidrogenación catalítica de aceites. Los catalizadores son específicos: metal, paladio o níquel. Si se utiliza otro catalizador, no funciona la reacción. Los aceites son grasas no saturadas que al estado líquido se le lleva al estado sólido mediante el sistema de hidrogenación. Entonces, ese es un ejemplo que se requiere captar bien, memorizar bien los reactivos. La mayoría de reacciones químicas orgánicas siempre utilizan los medios de reacción que son los catalizadores. Si ustedes vuelven a revisar sus apuntes de orgánica, si han hecho esa parte de reacciones, que son muchísimas, realmente mucho más que las partes inorgánicas, van a ver eso. Entonces, si se hace en fase líquida, entonces el equilibrio de las reacciones reversibles va a estar complementado con las sustancias inorgánicas que están en medio acuoso y que están en forma iónica. Y eso le da el término de equilibrio iónico. Entonces, y generalmente el equilibrio iónico tiene que ver
no hay reacciones químicas donde no esté sesgado el comportamiento ácido o el comportamiento básico. Siempre una sustancia va a tener esa conducta bien, conducta ácida o conducta básica. Entonces, aquí en el equilibrio iónico hay que ver justamente eso. Y como las sustancias orgánicas, por ejemplo, ustedes tienen el ácido clorhídrico, lo diluyen en agua destilada, la ionización es completa, 100%. Colocan, por decir, 5 mililitros de ácido clorhídrico, se habrá ionizado por completo dentro de una cantidad de agua. Se llama ionización completa. Pero una sustancia orgánica, entonces, si se ha ionizado por completo, habrá una suerte de cationes de comportamiento básico y una suerte de aniones de comportamiento ácido, ionización completa. Pero si vemos en la conducta de los compuestos orgánicos, suelen ser ácidos y bases débiles, donde la ionización es parcial. Y sobre eso tenemos que incidir aquí. Entonces, por lo tanto, los principios de equilibrio son aplicables a sustancias, a ácidos y bases débiles. Por lo tanto, esto nos va a conducir a una escala muy utilizada, que es la escala del pH, que es el poder del hidrógeno, que es escala que cuando fue formulada es muy práctica para definir si una sustancia tiene carácter básico o ácido. Y aquí señalamos con propiedad, una sustancia no es que sea un ácido propiamente, tiene la conducta. Porque vamos a ver por qué lo digo ese término. Y vamos a empezar con esto del equilibrio. Entonces, concretamos de que el equilibrio solamente se refiere a reacciones reversibles. Y tiene que ver con el estado físico. El equilibrio químico se traduce o se cuantifica en términos de un valor K que se llama constante. El valor de la constante me va a dar si el equilibrio es alto, medio o bajo. Vale decir si la ecuación se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, en términos de su velocidad. Entonces aquí se verifica, en el equilibrio se verifica lo que se llama la ley de acción de masas. Dice, a temperatura constante, la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de las concentraciones de la sustancia reaccionante. Eso es lo que nos dice en principio la ley de conservación de la masa, ley de acción de masas. Entonces, si decimos de que, traduciendo en términos matemáticos, lo que dice literalmente acá, que la velocidad de la reacción hacia la derecha es proporcional al producto de la concentración de A y B. Y para el otro, la ecuación al revés es la velocidad 2 es proporcional a la concentración de los productos, al producto de la concentración de estos productos. En términos de igualdad sería esto. Y como en el equilibrio tiene que verse una igualdad, entonces el equilibrio se define cuando la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Y ahí, bueno, ahí está la descripción de cada uno de esos, lo que significa, ¿no? Entonces, la relación de equilibrio es esa. La constante de equilibrio viene a ser el cociente entre, ¿no?, los productos de los productos y los reactantes. Para el caso general de una reacción química tenemos esto, ¿no? Una ecuación en general tendríamos esto de acá. Constante de equilibrio. Ahí. El primer ejemplo es cómo representar en términos de constante de equilibrio una reacción como esa de ahí. Por ejemplo, dice ahí, la constante de equilibrio puede especificarse para los diversos tipos de reacciones en función de sus concentraciones. Por ejemplo, dice, para la reacción balanceada, esa, dice que la constante de equilibrio se expresa así. Para la reacción que aparece ahí, esa es su expresión de la constante de equilibrio. Para esa reacción sería esa, ¿no? Entonces los coeficientes van como exponentes y ahí está la representación. Muy bien, esa es la representación. Pero ahora vamos a ver aquí un ejemplo ya de manera cuantitativa
lo que tiene que expresar una reacción en términos de, sobre todo, grado de conversión. Dice, por ejemplo, se ha calculado experimentalmente la constante de equilibrio a 700 grados centígrados de la reacción entre el hidrógeno y el yodo. Es una reacción gaseosa, que es 55. Calcular las concentraciones de equilibrio de los reactivos y los productos si la concentración inicial del hidrógeno y el yodo es 2,55 mol por litro cada uno. Aquí la reacción es en fase gaseosa. Lo que tenemos que traducir para poder entender esto es que no toda la cantidad de reactivos van a traducirse en productos. Si decimos de que estos tienen conducta de ser ácidos o bases débiles, solamente parte, cierta fracción se habrá convertido. Y entonces por aquí empezamos a introducir un análisis. Pero la expresión de la ecuación es esa y ahí está su constante. Dice que la constante de equilibrio va a ser igual al producto, que es un solo producto, elevado a su coeficiente, que es cuadrado, y abajo el producto de los dos, recta. Y es igual a 55. Ahora dice ahí, la ecuación para la constante de equilibrio incluye solo concentraciones en equilibrio. Analicemos y discutamos el problema de acuerdo a la ecuación de equilibrio. Ahí está. Otra vez ahí. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Inicialmente hay eso de cada uno. Inicialmente no hay producto. Ahora, para llegar al equilibrio, parte de esto se empieza a gastar como X, igual el otro. Y si se gasta, lógicamente, ese equivalente al gasto tiene que aparecer en el otro lado. Si se ha gastado X de cada uno, que aparece como 2X, ¿verdad? Para el producto. Y en el equilibrio es lo que hubo inicialmente menos lo que se gastó. Para ambos y este es el producto. Entonces aquí lo que se tiene que establecer es las condiciones de equilibrio. Son reacciones reversibles y de conversión parcial. Por lo tanto, es una recomendación, una tablita donde mol de cada uno de ellos, reactivos y productos, al inicio los usados, los formados y en el equilibrio. ¿Qué hacemos? Como esta es una constante en el equilibrio, simplemente esto lo reemplazamos ahí. Lo reemplazamos. ¿Listo? Y aquí va el análisis y el fundamento. Lógicamente lo que ven ahí ustedes a la izquierda es una ecuación matemática, ¿no? Sí, bueno, ustedes pueden resolverlo utilizando la ecuación cuadrática y van a encontrar dos raíces. Pero aquí hay que darle sentido al cambio. Miren ahí. Resolviendo la ecuación, hay dos raíces. Una es 2 y la otra es 350. Y comparamos con lo que nos dieron. Si X es la parte que se ha convertido, no va a ser mayor que lo que hubo al inicio. Es decir, ¿cuál es mayor que 2,5? Que es el mol de cada uno. El 3,5. Entonces eso lo descartamos. Ese valor de X no entra. ¿Por qué? Porque no va a haber más parte convertida de lo que hubo al inicio, ¿sí o no? Tiene que ser lo otro. Por eso dice ahí, es mayor que 2,55 moles. Por consiguiente es un resultado físicamente real y se descarta. Por lo tanto, el valor real es el X igual 2. Entonces decimos ahí, entonces, si X igual 2, los valores de equilibrio son estos de ellos. Simplemente reemplazamos por X. 2X, que sería 4, y X, como es 2, se restan, y eso sería las concentraciones de equilibrio. Es decir, cuando se ha reaccionado hasta llegar al equilibrio, ese ha sido el gasto. Y lo demás es el exceso. Este ejemplo se traduce a un valor de temperatura donde no influye, si es en estado líquido, no influye la presión. Pero normalmente en escenarios para sustancias a veces están, por ejemplo, el equilibrio dentro de los componentes en la atmósfera que están en fase gaseosa. Tiene que ver la presión.
Entonces aquí dice constante de equilibrio en términos de presiones parciales. Esta es una ecuación gaseosa. Simplemente en gases ideales las concentraciones suelen expresarse en presiones parciales y esa es la ecuación para la constante de equilibrio. Lógicamente aquí interviene esta famosa ecuación de estado, donde simplemente la presión parcial lo expresamos en términos de N sobre B, que N moles por el volumen, que viene a ser N sobre B, es unidades de concentración, ¿no? Y lo reemplazamos acá, y entonces haciendo ese artificio, reemplazando la ecuación original, tendríamos, o mejor dicho, en la ecuación de equilibrio, lo reemplazamos y eso sería para la constante de equilibrio en términos de presiones parciales en ecuaciones de fase gaseosa, donde K es igual a esto y ese delta de N viene a ser el cambio de número de moles, y ahí aparece una nueva expresión donde la ecuación en términos de presiones parciales de la constante de equilibrio va a ser igual a la constante de equilibrio en términos de concentraciones moleculares, y se incluye la constante RT y el cambio de número de moles. Por ejemplo, ahí tienen ustedes una. Dice, por ejemplo, la dispersión del agua en fase gaseosa, esa es la expresión de equilibrio, la ecuación. A 1500 grados centígrados, calcular la constante de equilibrio suponiendo una condición de idealidad para Kp igual. Este es el valor de la constante de equilibrio en términos de presiones parciales, es eso. Y sustituimos el cambio de número de moles, lo reemplazamos y encontramos que el valor de la K es igual a esto. Lo importante es lo siguiente acá, ¿no? Aquí para establecer, comparar las constantes de equilibrio y los Kp, basta con determinar la comparación en el número de moles. Entonces, si el número de moles es diferente de 0, Kc va a ser igual a diferente a Kp. Pero si es igual, entonces las dos constantes son igual. Eso como consecuencia de aplicarlo en la ecuación que aparece ahí. Ahora, ¿cuáles son las variables que afectan las concentraciones de equilibrio? Porque el equilibrio está en función de concentraciones, como pueden ver en la ecuación ahí en general. Dice, una reacción química en estado de equilibrio, un cambio de la concentración de un reactivo producto, un cambio en la presión de la mezcla reactivo o cambio de la temperatura de la reacción. Dice, los efectos de estos cambios modifican el estado de equilibrio de una reacción en forma cualitativa y cuantitativa, que se pueden analizar convenientemente si se aplica este principio de Le Chatelier, que dice, si sobre un sistema que se encuentra en estado de equilibrio se ejerce una influencia, el equilibrio se desplaza en una dirección que tienda a contrarrestar la influencia ejercida. Entonces, ese principio es muy importante sobre el análisis de una reacción reversible. Y vamos a empezar con el efecto de la variación de la concentración. Es decir, ¿cómo varía una ecuación de equilibrio cuando se cambia la concentración? Por ejemplo, acá tienen ustedes una reacción gaseosa. El pentacloruro que se disocia en tricloruro y cloro gaseoso. Entonces dice, si analizamos el aumento o disminución de la concentración de cualquiera de las sustancias presentes, al aplicar el principio, vamos a ver qué es lo que ocurre. Es decir, aquí, vamos a ver qué ocurre si aumentamos más concentración de esto, qué ocurre en el equilibrio. Porque esto también se representa, ¿no? Que si no lo hacen una flecha hacia allá o hasta acá, esta también significa la reversibilidad. Ahí. Y lo expresamos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí analizamos. Ustedes pueden anotarlo mentalmente, la reacción anterior, y empezamos a razonar así. ¿Qué sucede con el equilibrio? O sea, según el principio de Le Chatelier, si aumentamos la concentración de cloro. Dice ahí, antes de leerlo por completo, dice, ¿qué pasa si aquí añadimos más cloro? ¿Qué sucede? Aquí la concentración de esto aumenta, hace de que la concentración hace de que esto haga aumentar este de acá. Por lo tanto, el equilibrio se tiende hacia un lado. Y ahí está.
Si añadimos cloro sobre la reacción del estado de equilibrio, aumentamos su concentración en el sistema reaccionará en el intento de deshacerse del cloro, dicho excedente entra en reacción con el PCl3 para formar PCl5, es decir, hay una disminución en el número de moles de PCl3 a la vez que aumenta el número de moles de PCl5 en una cantidad adicional, favoreciendo su producción. En este caso decimos que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y el proceso continúa hasta que se restablece el equilibrio, es decir, hasta que ya no haya más cloro que se añadió. Ahora, si estando el sistema en equilibrio aumentamos la concentración de PCl5, ahora el reactivo inicial aumentamos la concentración. Por lógica, de acuerdo al principio de Le-Chatelier, empezamos a razonar así, ¿no? Dice de que aumentamos la concentración de PCl5, parte del PCl5 añadido se disociará dando lugar a la formación de la cantidad adicional de PCl3 y del cloro. Es decir, el equilibrio se va hacia el otro lado. Y por último, si disminuimos la concentración de alguna de las sustancias que componen el sistema, por ejemplo, si extraemos una cantidad de PCl3, ¿qué sucede si extraemos? O sea, vale decir, disminuimos ahora este. ¿Qué sucede con el equilibrio? Se desplaza a consumirse más el PCl5 para restituir el equilibrio. Es decir, porque la reacción es PCl5 igual a PCl3 más cloro. Extraemos casi todo esto. Entonces, para compensar el equilibrio, ¿qué va a suceder? Se va a necesitar que se consuma más PCl5. Por lo tanto, el gasto va a ir hacia la derecha. Eso es la influencia de la concentración. Ahora, ¿qué pasa con la variación, con la presión ahora? En los sistemas de equilibrio, normalmente la presión no influye casi cero en el estado sólido, muy poco en el estado líquido, pero sí en el estado gaseoso influye mucho la presión. Por eso aquí vamos a ver una reacción típica en la fase de... Si la presión de un sistema en equilibrio aumenta, el equilibrio se desplazará de forma que disminuya el volumen tanto como sea posible. Los cambios de presión afectan solamente a aquellos sistemas reaccionantes de los cuales algunos o todos los componentes están en estado gaseoso. Y vamos a dar este ejemplo, igual que el anterior, para analizar esta reacción gaseosa. El cloruro de carbonilo que produce CO y cloro gaseoso. Dice donde su constante de equilibrio en términos de presiones parciales es esa de ahí, a 100 grados centígrados. Dice ahí, demuestre cuantitativamente que un aumento de la presión hace aumentar la concentración de equilibrio de COCl2 y si se reduce la presión, la concentración disminuye. Hay que demostrar de que la ley de la principio de Le-Chatelier cumple con eso, pero con la presión. Entonces, miren aquí, lo analizamos. Según la ecuación de equilibrio, lo tienen ahí, vamos a asumir que se tiene un mol de COCl2. Considerando X moles de COCl2 disociados, como el ejemplo 1, es decir, de este mol, se ha disociado X, vamos a ver qué es lo que pasa con los otros componentes. Y aquí establecemos el equilibrio. Un mol X usado, en el equilibrio es 1 menos X, X gastado X formado del CO y X del cloro, y en el equilibrio hay eso. Por lo tanto, establecemos la constante de equilibrio en términos de presiones parciales de quién, de sus componentes, ¿no? Según la ecuación. Entonces, si nosotros teniendo en cuenta de que hay una, porque aquí se llama fracción molar. Según la ley de Henry, o la de presiones parciales de Dalton, dice que la presión parcial de un compuesto estará en función, porque esa reacción química está en un escenario donde está sujeta a una presión total. Pero la ley de Dalton, ¿qué dice? De que cada componente estará en función de sus propias presiones parciales, que la sumatoria hacen la presión total. Entonces aquí tenemos que ver la presión parcial de cada componente en términos de su presión parcial, pero por su fracción molar, que tiene que ver con su número de moles. Y está ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos arriba, vamos a tener ese equilibrio. Y si evaluamos
reemplazándolo todos estos con X, vamos a encontrar que la ecuación de equilibrio, el número total de moles va a ser el número total de los componentes, y ahí está. Entonces lo reemplazamos en la ecuación de equilibrio y vamos a tener eso. Simplificando, tenemos esa ecuación. Y a partir de aquí, vamos a entrar a una parte de un razonamiento inductivo. ¿En qué sentido? Sobre la base de considerar de que en una reacción reversible de equilibrio, las sustancias se disocian ligeramente, muy poquito. Por lo tanto, el resultado casi siempre va a ser, la cantidad inicial casi siempre va a ser la misma que aparece en los productos, porque la disociación ha sido muy pequeña. Sobre ese razonamiento hace más fácil obviar los cálculos. Entonces, pero si ustedes quieren verificar cuantitativa en términos matemáticos, con valores absolutos, lo que se tiene que hacer es, si se encuentran frente a una relación como esta, una ecuación como esta, tienen que resolver la ecuación. Pero los supuestos o las aproximaciones, hay un capítulo de la química que se llama inducción matemática, donde se trabaja mucho con las aproximaciones, por ejemplo, en las series, ¿no es cierto? Las series. Esa parte es importante porque tiene su aplicación en estos casos, las aproximaciones matemáticas. Muy bien, entonces, teniendo en consideración esto, así se forma una nueva ecuación y tenemos un Kp como ese, que es muy pequeño. Miren, los constantes de equilibrio me señalan el valor de los gastos, de los grados de conversión o de los X usados. Entonces dice, por tanto, solo una pequeña fracción de SOCl2 se disocia, o sea que X es muy pequeño. Entonces es correcto suponer que X es muy por debajo de 1, porque 1 es lo que nosotros hemos supuesto, que se parte de un mol de este. Este significa muy pequeño. Si eso es así, entonces quiere decir que 1 más X va a ser casi 1, ¿sí o no? Porque si este es pequeño, muy pequeño, como si fuera 0.001, ojo, prácticamente es como si fuera 1. Y acá, igual, eso hace más fácil de que miramos la ecuación anterior y se transforma en esto. La ecuación anterior, con esos supuestos, Kp va a ser igual a x cuadrado por p. Entonces, aquí viene el análisis. Por consiguiente, x de quién va a depender. ¿De quién va a depender x? ¿Es una variable dependiente de quién? ¿De Kp o de p? Si quieren analizar y encontrar la respuesta, encuentren x, ¿a cuánto equivale x acá, matemáticamente hablando? ¿Será la raíz de quién? De Kp sobre p. Pero Kp es una constante, ¿sí o no? Eso no va a cambiar. X va a depender de p. Porque ahí estamos, dice, ¿qué va a pasar si aumentamos la presión o disminuyemos? ¿Qué va a pasar con X? Ese es el análisis. Miren, hemos llegado ahí, pero hemos pasado por esto. Ahora, si ustedes quieren mayor significado de X, tendrían que resolver esta ecuación, que va a ser una ecuación cuadrática, ¿no? Pero eso lo pueden, como tarea de ustedes, como pueden para probarlo. Y van a encontrar que X es un valor muy pequeño, que va a ser concordante con el supuesto que estamos haciendo acá. Si es muy pequeño, entonces todo se asemeja a 1 y la ecuación se transforma simplemente en esta. Entonces miren acá, vean. Por consiguiente, X depende de la presión total. Miren ahí, ven. Si P aumenta, X disminuye, puesto que Kp es constante. Y la concentración de equilibrio, porque el equilibrio es 1 menos X, ¿qué va a suceder? Debe aumentar. Si P aumenta, X disminuye, ¿no es cierto? Si X ya de por sí solo es chiquito, al aumentar P se hace más chiquito, por lo tanto este 1 va a tener mayor significancia, este 1 de acá, porque este va a ser muy pequeño. Por lo tanto, si este es pequeño, el equilibrio hacia dónde se desplaza, hacia la izquierda.
Ahora, si P disminuye, si P disminuye, entonces de acá no me lo pueden ver. Si P disminuye, X se hace más grande. Al aumentar X, esta diferencia se hace pequeña, ¿sí o no? Porque si este es más grande, o sea, vamos a darle el X se hace más grande tan cerca a 1. La diferencia va a ser pequeña. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza ahora hacia la derecha. Entonces, eso es lo que nos contribuye el análisis de la presión en el equilibrio en reacciones en fase gaseosa. Lo otro es la temperatura. La temperatura quizás es la variable que más influye en las condiciones de equilibrio. La temperatura influye muchísimo en la condición de equilibrio porque tanto afecta a la concentración de reactivos como a las presiones. Desde el punto de vista de la termodinámica, la presión influye mucho en la temperatura. Entonces, o mejor dicho al revés, la temperatura modifica la concentración y modifica la presión. Pero lógicamente ustedes en termodinámica han visto al revés. Por ejemplo, un bloque de alimentos que lo van a tratar en un esterilizador. ¿Qué sucede con la temperatura? Dice que van a cocer alimentos a alta temperatura. Pero si ustedes modifican la presión, también va a cambiar la temperatura. Esos son, desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica. Los valores de entropía hacen eso, ¿no es cierto? Que cambian. Muy bien. Entonces acá, la temperatura es una variable que afecta tanto la concentración como la presión en las condiciones de equilibrio. Lógicamente sobre la presión cuando están en fase gaseosa las reacciones. Dice, y aquí hay la ley de Banco, donde se establece a través de una relación matemática mediante el calor de reacción, que también se llama entalpía, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, de que la constante va a estar en función del calor, R y T, y la constante. Esta constante va a depender del tipo de sustancia que se evalúe. La constante generalmente está codificada en tablas donde depende de la sustancia. Y si ustedes evalúan esta ecuación, lo traducen simbólicamente a términos literales matemáticos, esta va a ser la ecuación de una recta. La ecuación de una recta. Estos son coeficientes, donde la variable independiente es esta, la constante, y la variable dependiente, la variable independiente es t, y esta es la variable dependiente. Es decir, como si, ahora recordando en geometría analítica, y igual mx más d, ¿no? Es ecuación de una recta. Donde aquí hay una pendiente, y ahí está. Entonces, se evalúa esto. La dependencia va a estar en función de lo que se atribuye al delta de H. Si es mayor que 0, la reacción es endotérmica y es negativa por convenio, y la constante aumenta. Si es menor que 0, la reacción es exotérmica, la pendiente es positiva y su valor disminuye, por lo tanto Kp también disminuye. Entonces la constante de equilibrio va a estar en función de lo que diga delta de H, pero delta de H va a estar en función de lo que diga T. Entonces, T es una variable que va cambiando de valor y hace que cambie de valor delta de H, y por lo tanto con eso se evalúa la constante de equilibrio. Y ahí está. En los casos del gráfico dice, ¿no?, cómo evaluar la constante de equilibrio según los valores, según la trayectoria que siga delta de H. Y lógicamente hay un momento inicial y un momento final para la constante de equilibrio. Va a depender cómo recorre la temperatura. Y ahí tienen una nueva ecuación. Y ahí está la descripción de cada uno de ellos, inclusive los valores de R que se utilizan en estos casos, porque los valores de R tienen varias unidades, ¿no? Entonces según el interés se utilizan. Por ejemplo, ahí este es un proceso industrial para obtener amoníaco mediante la reacción. El amoníaco industrialmente se obtiene por, esta es una
una reacción catalítica para obtener amoníaco en la industria y que nosotros lo conocemos ya en los frascos. Dice, se entiende que los valores de Kp a 350 es ese valor de ahí y a 450 es ese valor. De entrada, si miran ahí, a mayor temperatura las constantes aumentan también, ¿no? Entonces sigue el razonamiento de lo que dice la ley, ¿no? Entonces lo que está pidiendo es calcular la constante de equilibrio para ambas temperaturas y el delta de H de la reacción. Entonces ahí dice la reacción para el equilibrio se lleva a cabo en fase gaseosa, por lo tanto la relación de Kp y Ke es la siguiente, ¿no? Acabamos de ver una ecuación, K es igual a Kp por RT por delta de N y el número de moles, lo evaluamos rápidamente y es menos 1, R es igual a esto de ahí. Y luego encontramos que Ke va a ser igual a Kp y encontramos que a 350, lógicamente todas estas evaluaciones se hacen a temperatura absoluta, grado Kelvin, es 1266, por lo tanto la constante de equilibrio va a ser 1,36 para 350 grados. Y en la otra parte, que es la otra temperatura, vamos a tener otra constante de equilibrio. Por lo tanto, conociendo la constante de equilibrio a una y otra temperatura, podemos determinar el valor del calor de la reacción, el delta de H. Y el delta de H lo tenemos ahí, lo reemplazamos en la ecuación y tenemos que delta de H va a ser igual a 12.500 calorías por cada mol de los reactivos, es decir, que esta es una reacción exotérmica y que alcanza ese valor. Muy bien, rápidamente es parte del equilibrio químico, pero ahora sí entramos el equilibrio, pero ya en fase acuosa, donde las sustancias se evalúan en función de sus iones. Bien, pero aquí hay algo más, decía antes, ¿no? Si bien es cierto, las sustancias en el equilibrio se evalúan en fase iónica y medio acuoso, por lo tanto, aquí se complementa de que esos iones adquieren cierto comportamiento de ser ácidos o ser bases. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es la naturaleza ácida o básica de cada sustancia. Y por eso es que aquí, antes de entrar en detalle del equilibrio iónico, los ácidos y las bases. Seguramente que ustedes van a recordar y se están usando los ácidos con el principio inicial de su concepto. Dice, un ácido que está provisto de protones y una base provisto de los OH. Ese es el primer concepto. Pero resulta que hay sustancias, por eso yo les decía, de que ahora no podemos hablar de que la caracterización de un ácido como tal, sino como su conducta. Tal sustancia tiene conducta de ser un ácido o tiene el comportamiento de ser una base. Porque, es decir, el comportamiento es más que la estructura de la misma sustancia. Y vamos a ver aquí en esto. Bueno, el ácido proviene de esto, ¿no? Que significa agrio en términos de nuestro lenguaje. Y la palabra base deriva de, por eso a las bases también se le llama álcalis, o que tienen comportamiento alcalino. Eso se refiere a las bases. Y que literalmente se dice que son cenizas de planta. Por ejemplo, aquí algunas propiedades de los ácidos y algunas propiedades de las bases. Propiedades desde las que fueron evaluados desde los romanos hasta la actualidad, utilizaron esas experiencias para atribuir el comportamiento. Generalmente, por ejemplo, dice, ¿no? Las cenizas de las plantas adjudican el comportamiento básico de una sustancia. Ahora, cuando hablamos de la ceniza de las plantas, habría que ver qué composición tiene una planta X, digamos un vegetal, ¿no? Entonces, los romanos hacían evaluaciones desde ahí, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Y hay una práctica de elaboración del jabón. Los romanos, en el Imperio Romano, fueron los primeros en elaborar sus propios materiales de
Y aquí vamos a dar el atributo de esto que le dieron la conducta. Miren acá. ¿Quiénes se consideran ácidos? Y por eso vamos a tener que ver rápidamente las teorías. Inicialmente, Arrhenius fue el que introdujo el concepto. Dijo, un ácido es aquel que tiene protones, o puede donar protones. Y la base, los que tienen los OH. Es el primer concepto. Pero resulta que hay sustancias, como aparece ahí, no tienen protones, y sin embargo, tienen comportamiento de ser un ácido. Y ese comportamiento lo vamos a ver en la teoría más actual, sobre que es la teoría de Lewis, que lo define exactamente lo que es un ácido. Por ejemplo, ahí ve, el primero es, no hay problema, se concuerda con los de Arrhenius, tiene protones y es el ácido acético, por ejemplo, se utiliza como saborizante, conservador. El ácido cítrico también tiene ahí sus moléculas, tienen el grupo carboxílico. El ácido fosfórico tiene ahí removedor de óxido, pero aquí ustedes tienen el ácido bórico, tienen aquí una sal. Desde el punto de vista de estructura química, esta es una sal, pero tiene una conducta de ácido, y lógicamente este es el ácido fuerte, el HCl. Y por este otro lado tiene las bases. Y para examinar la conducta nos referimos al segundo. Miren. No tiene el OH, sin embargo es una base muy fuerte. Es decir, si entramos a la evaluación de los indicadores, llámese papel tornasol, los pH, ¿no? Las cintillas o el mismo equipo electrométrico que es el pHímetro, entra en la categoría de una base muy fuerte. Entonces, ¿qué se necesita? Tener un concepto adecuado para decir que tiene una conducta de una base. Acá ve, el carbonato de sodio, su conducta es básica, pero su estructura es una sal, ¿sí o no? El bicarbonato, el fosfato, miren, esto está dentro del grupo de las bases. Por lo tanto, y podemos seguir señalando muchas más sustancias, ¿no? Las teorías son estas, ¿no? Y justamente empezamos por, dice, las teorías desarrolladas son Arrhenius, Ortolani y Lewis. Y rápidamente lo pasamos con los de Arrhenius, ¿no? Efectivamente, él establece el primer concepto, como la incorpora la que contiene hidrógenos y las bases con lo que tiene OH. Y hablando de propiedades extremas, sí pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, es un ácido muy fuerte, pero son propiedades extremas. O una base fuerte, el NaOH, por ejemplo, la soda cáustica, que también así se le llama, el NaOH. Entonces, quizás, ¿no? Este científico atribuyó a ciertas sustancias con ese comportamiento de tener protones y OH, pero de forma limitada. No escogió otras y se limitó ahí. Y ahí tienen, por ejemplo, esa primera teoría. Ahora, Lore abarcó un poco más de sustancias y él estableció de que un ácido se le entiende a aquel como donador de protones, y una base aceptor de protones. Entonces, y ahí estableció inclusive de que en una suerte de reacciones de equilibrio, sobre todo en estas de neutralización, entran en juego tanto sustancias de conducta ácida como bases, y lo que él le llamó ácidos y bases conjugados. Los ácidos donan un protón al agua y las bases aceptan un protón del agua. Muy bien, entonces dice ahí, por lo tanto, aquí el concepto de Lore se establece esto, ¿no? Miren acá. Y ahí viene el principio de lo que se llama el anfoterismo. El anfoterismo nace con esta teoría del Lewis, de que hay sustancias que al mismo tiempo que pueden ser ácidos, pueden ser bases de conductas. Y su comportamiento será frente a quienes están. Y para empezar, el agua. Por ejemplo, miren, ahí ven. Entonces, aquí se considera un ácido quien tiene la capacidad de donar protón, y la base quien tiene la capacidad de aceptarlo.
generalmente los que disponen de pares libres, dice que se comportan como bases. Y si esto es así, en el otro lado es al revés. Lo que fue ácido acá, ahora es base aquí. Y el otro es un ácido. Y ahora miren acá, ¿ven? El anfoterismo del agua. Ahora se presenta frente al amoníaco, ahora este de acá ya no es una base, sino es un ácido. Este acepta los protones de los enlaces libres y aquí, entonces ahora aquí, este de acá que era base aquí, ahora este es ácido y ahora este es base. Entonces, Bronsted-Lowry establecieron esos pares de bases con ácidos conjugados. Es decir, que en una reacción de equilibrio, los ácidos tendrán su par conjugado que sean bases en forma alternada. Entonces, ahí tienen esto, ¿no? Un ácido con una base me da un par conjugado de base con un ácido. Y aquí hay una serie de sustancias de reacciones de equilibrio donde tiene ácidos con bases, bases con ácidos. Ese es el juego de pares conjugados de la teoría de Bronsted-Lowry. Y aquí, en este ejemplo, por ejemplo, se establece una serie, ¿no? Dice de que en las reacciones de A a la C, dice, está pidiendo ahí, identifique los pares conjugados ácido-base. Entonces, aquí para empezar se tiene que ver aquí quién es el ácido, quién es la base, y el otro lado será de manera inversa, ¿no? Y ahí se establece el par conjugado. Y precisamente ahí está. Ahora, los ácidos se establecen a través de la fuerza. Mire, si ustedes ven aquí, la mayoría de propiedades que tienen las sustancias están en el medio. ¿Son ácidos o bases débiles? Por eso es que los sistemas de equilibrio son útiles porque se analizan en este rango. La mayoría de sustancias tienen esas propiedades, de ser ácidos o bases débiles. Hay casos que son nulos, casi ninguno, y hay unos cuantos que son extremos y que son bases fuertes o ácidos fuertes. Entonces, para los ácidos van en ese sentido y para las bases van en otro sentido. Pero si ustedes unen las dos propiedades, están en la categoría central de que la mayoría tienen esa conducta de ser ácidos o bases débiles. Entonces, esa información es importante para que lo tengan ahí, ¿no? Y entramos a la teoría de Lewis. Como les estaba dando el ejemplo de que hay sustancias que según su estructura no corresponden ni siquiera al concepto de adenios y mucho menos al de Bronsted-Lowry, sin embargo, tienen conducta, están dentro de la agrupación de los que tienen conducta de ser ácidos o bases. Por lo tanto, habría que mejorar el concepto de lo que significa un ácido. Y el que encontró esa mejora es Lewis. Dice, ahí está. Justo ahora que no me... Vamos a terminar aquí, chicos, ¿eh? Bueno, pero antes de terminar, todo esto ya está en su plataforma. Solamente falta cargarles una parte que va a ser para su lectura. Que ustedes pueden complementarlo con la parte del internet y sus apuntes de biología. Pero, lógicamente, lo que les he preparado es una separata de biología aplicada a los temas ambientales. Entonces, eso lo voy a cargar para la otra semana, para que ustedes tengan ahí y lo descarguen o lo lean de ahí mismo, sobre biología aplicada. Y también la parte de reacciones bioquímicas. Es decir, cómo actúan las sustancias dentro de los organismos vivos, tanto de los animales, que incluye el hombre, porque el hombre es un animal racional, ¿sí o no? El hombre es un animal racional, entonces, tanto para animales como para los vegetales. Y también la parte microbiana, que es muy importante en los sistemas ambientales. Entonces, lo demás que corresponde a esta unidad ya está en su plataforma. O sea, la otra clase lo vamos a terminar con lo que es cinética y más lo del PDF que se les va a dar a su plataforma, y ahí van a estar bien. Ahora, lo que les decía al inicio a sus compañeros, normalmente cuando yo estaba en esto había un poco más de tolerancia en el sentido de tomar la evaluación, pero ahora me parece que se han vuelto más estrictos, ya programaron las evaluaciones en la semana 6. Entonces, como que a mí me gustaría que ustedes
den sus exámenes de algunos profesores que les exigen más en la semana de exámenes, y yo les tomaría en la semana 7. Pero eso va a depender mi coordinación con el director de la escuela.